Bueno, algo muy importante a trabajar, no solamente saber si las obsesiones, las compulsiones, las evitaciones, el reforzador negativo, cuáles son las características que están alimentando al TOC. Y las características que son las que tenemos que atacar al final del día confunden el riesgo con el peligro. Las cosas no son malas, son terribles. No son terribles. Son desgracia. No son desgracia. Es la peor catástrofe que me puede pasar. Y confunden entre esto. Duda, incertidumbre. La incertidumbre es el punto angular cognitivo del TOC. Y para eso es la EPR, que en un momento te voy a explicar. La confusión entre la severidad y también la probabilidad. ¿Es posible que pase? Sí es posible que ahorita se caiga un helicóptero en este edificio. ¿Qué tan probable? Tú y yo sabemos que muy poco probable, aunque ha pasado en Prado Norte, en una escuela, en el periférico. Para ellos es 100% probable. Culpa, hiperresponsabilidad, vergüenza, rigidez, moralidad. Esta evitación, tanto la incertidumbre como la evitación al daño, aversión al riesgo, es la característica central del TOC. Como yo te decía, el gambler, en la tricotilomanía, la cleptomanía, el binge eater, etcétera, etcétera, no tienen esto, al contrario, son contrafóbicos. Ansiedad anticipatoria. Siempre va a venir la desgracia y ejemplo va a ser, ¿y si tiro a mi bebé? ¿Y si soy lesbiana? Esta anticipación catastrófica. Y, por lo tanto, con esto que te digo, la mediación cognitiva de las cosas. Bueno, ¿cuál es el mejor tratamiento que podemos dar? Evidentemente, no todos los pacientes tienen que recibir la combinación de abordaje psiquiátrico con terapia cognitivo-conductual. Es lo ideal, demostrado en estudios, se benefician más rápido, pero hay pacientes que les va bien, hay pacientes con uno o con otro, pero al final del día y sobre todo en casos severos es lo mejor que podemos hacer. La terapia cognitivo-conductual es la única, esto sí te lo digo con todo conocimiento de causa, que ha demostrado a través de tomografías por emisión de positrones cambios bioquímicos cerebrales idénticos a los psicofármacos. ¿Cuál es la diferencia? El psicofármaco va en una lancha. El psiquiatra le da el medicamento, le combina con los medicamentos, benzodiazepinas, hipnóticos, inhibidores de la recaptura, etcétera, etcétera. Y aunque el inhibidor requiere de varias semanas, digamos que va en una lancha. La terapia cognitivo-conductual, vamos en una balsa. Vamos aprendiendo, detectando, identificando, en fin, es lo mejor que un paciente puede recibir cuando es un caso muy severo, pues bueno, poder tener control de una manera más rápida, pero en la terapia cognitivo-conductual yo aprender qué es lo que me está pasando, porque el día que mi médico, mi psiquiatra, me vaya a bajar el medicamento, me fui de viaje y me robaron la maleta con el medicamento no lo han abastecido, no entro en pánico. Yo tengo los músculos, el conocimiento para enfrentar eso. La probabilidad de recaída es mucho menor. Bueno, de una manera breve, porque quiero ir a la exposición y prevención de respuesta, lo que todos sabemos, escuchar al paciente, catarsis, clarificarle los síntomas, pero desde esta perspectiva de cómo pienso en las obsesiones, ideas, pensamientos
pensamientos, imágenes, impulsos, cuáles son las compulsiones, cómo evito, cuáles son las consecuencias, etcétera, etcétera. Hacer una evaluación de síntomas con escala de Yale-Brown, que hay dos, la escala de severidad y la escala de verificación de síntomas, monitorear del 0 al 10, aunque es muy subjetivo. Por ejemplo, ¿cuánto tengo de angustia? Del 0 es nada, 10 es subjetivo. Hay pacientes a los que les cuesta trabajo y les digo un chícharo, una cereza, una mandarina, una manzana, una tal, pero es una referencia que a ellos les va ayudando a tener esta conexión con su sintomatología e identificación. Tenemos que generar compromiso con el paciente. No vienen a que nosotros nada más los escuchemos, platiquemos. Muchas de las terapias es irnos a un camión de basura, irnos a acostar, evidentemente primero lo hace el terapeuta, a la tumba, aquí queda cerca el hospital, el Panteón Francés, ir a tocar carrozas fúnebres, ir a donde hay ratas, donde está sucio. O sea, es una terapia muy activa y el paciente necesita saber claramente qué, cómo y por qué, ¿no? Y en esta parte es, si el paciente, la familia, la situación lo permite, no hay vuelta de hoja. Yo acabo de ir a un curso avanzado a Boston para trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados y tuvimos todo un día donde hay que hacer un abordaje con pareja y un abordaje con familia, porque es mucho más rápido, eficiente, claro, preciso, involucrarlos en el tratamiento. Ahora, el ser terapeuta cognitivo-conductual no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente. Se requiere de una subespecialización para trabajar con estos casos. Y esta subespecialización está basada en evidencia científica. Aunque hoy por hoy está la tercera ola de la terapia cognitivo-conductual y hay terapia de aceptación y compromiso, hay que incluir el mindfulness, en fin, a algunos pacientes no les funciona la exposición y prevención de respuesta, aunque sigue siendo la punta angular del tratamiento. ¿A qué me refiero con la exposición y prevención de respuesta? La exposición y prevención de respuesta es, en esta gráfica que tienes enfrente, cuando un paciente, si aquí pusiéramos tiempo, como lo ves en la gráfica, y en la parte vertical, en el eje vertical, severidad, intensidad, malestar. Cuando el paciente tiene mucha angustia, hace FIUF, compulsión o evitación. Si en un periodo cortito de tiempo yo escapo a la situación, la siguiente vez que el ser humano se presenta a esa situación va a volver a estar en 10. Pero hay una variable que se llama saturación. Y la saturación puede ser mental, que se hace a través de relatos, o una saturación física. O sea, no vamos a estar 3 minutos acostados en la tumba del panteón o agarrando la carroza fúnebre, o no, vamos a estar by the book, son 2 horas, a veces el paciente puede menos, pero tiene que ser un tiempo prolongado. Si yo mantengo al paciente el tiempo prolongado frente al estímulo, saturando, exponiendo, ojo, tienen que ser las 3 letras. Exposición sin la compulsión, sin el FIUF, que se llama prevención de la respuesta rescatadora.
Si yo estoy con el paciente acostado en la tumba, metido en el camión de basura, tocando el piso, acostados en el piso del mercado, etcétera, etcétera, y saliendo, se baña, toca cloro, tira la ropa, etcétera, etcétera, no sirvió de nada. Tienen que ser las 3 letras. Mi manera personal de trabajar es que estoy muy en contacto con mis pacientes, sobre todo si están en crisis, pero a lo mejor entre una sesión y otra se suscita algo en donde no saben cómo manejarlo. Yo, de manera personal, sí mantengo comunicación terapéutica en WhatsApps de Liz, me acabo de encontrar una rata muerta saliéndome del coche, es que no puedo agarrar cloro, no, y trabajamos, en fin. He visto que entre más activa es la terapia, mucho más rápido se avanza. Dejamos tareas, dejamos ejercicios. Para hacer la exposición y prevención de respuesta, tenemos que hacer una lista de todas las obsesiones, ideas, pensamientos, imágenes, impulsos, de todas las compulsiones primarias, secundarias, y aquí donde dice en la presentación, identificación de obsesiones y compulsiones, junto con el paciente hacemos esta evaluación. Te voy a dar en esta diapositiva opciones de tratamiento para las obsesiones. Lo que está tachado es lo que el paciente hace y lo que tenemos que quitar. Viene la obsesión y hay una resistencia y lucha contra la obsesión. No es que cómo, no es que por qué, es que no la quiero tener, y esto genera el círculo vicioso que te platicaba en la otra escala. Lo que hay que hacer es enseñarle, llevar al paciente a, número 1, aceptar la obsesión. Ya entró, ya no puedo hacer nada. Y entre más luche y entre más, ya está aquí. ¿Qué vamos a hacer con ella? Y tenemos varias alternativas. Exposición, que después veremos con las compulsiones, la PR o prevención de respuesta, ya sea in vivo. Por ejemplo, antes de irme al panteón con un paciente que tiene miedo a la muerte, hablamos de muerte saturando con relatos o simplemente repetimos la palabra muerte, 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 o la paciente con ideas de HOCD, de ser lesbiana, lesbiana, lesbiana. Vamos intensificando esto hasta que logramos llegar in vivo. Hay pacientes que entran in vivo de manera automática, y hay pacientes con los que nunca se puede hacer in vivo porque no puedo hacerle daño a mi bebé y mis obsesiones son de daño o de agresión, y se trabaja solamente con relatos y saturación en imaginación. Y si no se puede ir directamente al ideal, que es la exposición, está la posposición de las obsesiones, algo que se llama el disfraz cínico, o esta posposición. Sí, espérame tantito, nada más que termine esta canción, me lavo las manos. Es ir a ayuda, voy a hacer lo de la compulsión, estoy dándole vueltas a esto. Y en las compulsiones tenemos que checar la evitación primaria y secundaria. Viene la obsesión, incrementa la angustia, miedo, culpa, vergüenza o enojo. Viene esta necesidad de quitar la incertidumbre o la duda. El paciente hace la compulsión, en algunos casos ritual, se resiste y está el círculo vicioso. Acá le tenemos que dar la manera de... El ideal del ideal es lo que ves hasta la derecha de la gráfica, prevención de respuesta. No hacer FUFs. En algunos casos se llama cold turkey o pavo frío, o cambiar la manera de compulsionar e irlo llevando poco a poco. Posponer también la compulsión, hacer la compulsión pero extremadamente lento, cambiar algún elemento, ok, siempre me baño y me
pongo del lado derecho y luego del izquierdo, bueno, ahora empiezo por el otro lado, o siempre entro con el pie derecho, ahora voy a entrar con el pie izquierdo, algo de la compulsión, o añadir una consecuencia. Mi manera más frecuente de añadir consecuencias, hay quienes ponen a hacer sentadillas al paciente en el consultorio, en fin, mi manera es, negociado con el paciente, poner una consecuencia que sea enfrentar, que sea una E. Es importante a considerar que el paciente tiene que tener claro que tiene que enfrentar, que vamos a tolerar incertidumbre, que tiene que hacer plan de acción cada semana, le hace tareas, que habrá días malos y que es normal, y tenemos que entrenar también al paciente en la respuesta fisiológica. Yo personalmente uso mi técnica de 3-5-3, la encuentras en YouTube, es una técnica que la uso con todos mis pacientes, dura 4 minutos, la pueden hacer media hora al día, dividida de 4 en 4, que funciona muy bien. Evidentemente también los entrenamos en mindfulness. Bueno, es momento de que trabajemos en equipo. Podemos hacer muchísimo. Yo trabajo en equipo con muchísimos psiquiatras. Es muchísimo más enriquecedor para el paciente y creo que tenemos un camino largo que podemos seguir. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta este punto y que tengas muy buen día.